Hola, muy buenas tardes. Soy Patricio Valenzuela, director de Desarrollo Corporativo de Gran Sorto en Chile, y tenemos el gusto de poder estar hoy día con una invitada de película, la Claudia Petit. Claudia es constructora civil de la Universidad Católica, fue lideresa de un proceso interno de agrupamiento de exalumnas de la escuela y posteriormente ha llegado a ser la primera presidenta mujer del Colegio de Constructores Civiles de Chile. Eso es un tremendo mérito, una industria muy masculina, Claudita, ¿o no? Impactante. Y por lo tanto, hicimos invitarla a conversar, ya que se nos viene el 8 de marzo y que es el Día de la Mujer. Sin embargo, tengo que reconocer que con Claudia tenemos algo en común, y lo voy a decir abiertamente, y es que no creemos mucho en los estereotipos, ¿verdad? Machistas y feministas. La vida es en sociedad y la vida es desde la colaboración. Por lo tanto, de ahí quisimos juntarnos a conversar y poder compartir este espacio con todos ustedes. ¿Quieres saludar primero, Claudia, antes de partir? Sí, yo quiero dar las gracias porque Patricio ha sido un pilar de los avances que logramos en esta organización que partió en la universidad, pero después se extendió a más organizaciones y a más profesionales. Y creo que es fundamental esto, la colaboración. Yo creo que necesitamos hombres y mujeres colaborando para un espacio diverso en que todos tengamos voz. Gracias, Claudita. Hemos estructurado esta conversación en dos etapas. Primero, voy a presentar yo algunos fundamentos sobre la neurociencia de hombres y mujeres, evitando al máximo los sesgos y evitando al máximo cualquier elemento que creemos que no es beneficioso para poder dar contexto a esta conversa. Y lo primero que tengo que decir es que, bueno, el liderazgo femenino empresarial es un tema que a mí personalmente, para los que me conocen, que están acá presentes, me desenvuelvo en el ámbito empresarial y también en el ámbito académico. Y desde lo académico es un tema que lo vengo estudiando hace algún rato y quise tomar un pequeñísimo extracto que es desde lo neurocientífico, que era algo que a mí me da mucha curiosidad de entender. Y voy a presentar muy rápido. Si alguien quiere esta presentación de los asistentes, escribe por interno y se las vamos a hacer llegar para que la pueda leer con detalle. Primero me voy a referir al liderazgo femenino desde la mirada neurocientífica. En segundo lugar, ¿qué es lo que las investigaciones en el mundo están diciendo que deben ser patrones a seguir para el liderazgo desde el aprendizaje del liderazgo de las mujeres, nosotros los hombres? Y finalmente les voy a compartir un estudio que lo denominamos el secreto del éxito del liderazgo de la mujer, donde les voy a mostrar un estudio que para mí por lo menos resultó demasiado sorprendente, no por el hecho, sino que por las cifras que están en juego y la magnitud de las cifras. En primer lugar, decir que el liderazgo femenino, desde mi punto de vista y a la luz de los elementos neurocientíficos que les voy a compartir, es un fenómeno sociocultural. Efectivamente, las mujeres y los hombres somos como somos, no porque estemos predefinidos a esas formas, sino que porque los sesgos de la sociedad, los estereotipos sociales han ido construyendo ciertos elementos que hacen que nos midamos equivocadamente hombres y mujeres en el mundo práctico, en el mundo de las organizaciones. Reitero que la mirada que estoy dando es desde el liderazgo. Fundamentalmente hay hallazgos que demuestran que efectivamente hombres y mujeres gestionamos la información de distintas formas. Hay un fenómeno que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es uno de los grandes hitos a partir del desarrollo del escáner, en que se ha descubierto que el cerebro lo vamos dibujando los circuitos con que funcionamos. Y entre el día 1 que nacemos y los 8 años, en que los niños y las niñitas funciona el cerebro en una frecuencia de onda que se llama teta. Y esa frecuencia es un poco hipnótica. Entonces los niños asimilan todo lo que se les dice y las niñas asimilan todo lo que el entorno les comunica sin capacidad de filtrar y van adquiriendo
esos criterios y esas formas. Entonces podemos decir que la neuroplasticidad es este fenómeno de cómo nos configuran los circuitos cerebrales. Por eso cuando a los niñitos se les regalan soldaditos de plomo, ¿verdad? Espadas, revólveres, ya no estamos preconfigurando a una actitud de confrontación en sus instancias de vida. La Claudia, cuando estábamos esperando ir al aire, me decía, pues después lo cuentas tú mejor, un regalo que le hicieron a su hija que prefirió esconderlo. Sí, totalmente. ¿Okay? Y esto lleva, ¿verdad?, esta configuración cerebral a que se vayan generando formas de conductas que en realidad no están en la esencia genética del ser humano. Y efectivamente, los elementos biológicos y neurológicos llevan a que las mujeres perciban distinto, que la forma en que razonan y piensan es muy diferente, lo voy a explicar enseguida. La forma también de generar la metacognición es distinta a los hombres y la forma, por ende, por estos elementos que planteé antes, es lo que se refiere a su toma de decisiones. ¿Cuándo comienza aquí el tema de la diferenciación en el cerebro del hombre y la mujer? Aproximadamente desde la gestación a las 8 semanas, donde la hormona que se desarrolla en el hombre, que es la testosterona, va marcándose a partir del cromosoma, de un gen que está en el cromosoma Y. Y en ese minuto empiezan a formarse en los hombres los testículos. Y en las mujeres se desarrollan los estrógenos y la progesterona, que son XX. Dicho aquello, el factor hormonal es crítico en el desarrollo posterior del cerebro y de cómo éste va procesando la información. A modo de síntesis, los hombres, en general, por las altas concentraciones de progesterona, tendemos a tener el hemisferio derecho del cerebro más activo, más grande. Y eso nos lleva a ser personas a la vez con una mayor destreza visoespacial, o sea, somos más visuales, somos más físicos, más corporales, ¿ya? Y esto nos predetermina en buena medida a la disposición a agredir frente a situaciones de conflicto. En el caso de las mujeres, que la testosterona está en niveles muy, muy bajos, ¿verdad? Las lleva a desarrollar principalmente mecanismos de efectividad comunicacional y elementos que voy a explicar enseguida respecto a cómo administran la empatía, que es un factor clave en el liderazgo. El hipocampo es un dispositivo, como ven en este diagrama, que está en el cerebro y que tiene que ver con la memoria de largo plazo. Fundamentalmente, las mujeres tienen un hipocampo más grande que los hombres. Y esto lleva a que las mujeres tengan mucha más facilidad de expresión emocional y que tengan mucha más capacidad de recordación de episodios emocionales. Y esto se ve reflejado en la amígdala. La amígdala es el cerebro emocional, que lo tenemos tanto hombres como mujeres. Este cerebro emocional es más grande en los hombres. Sin embargo, es mucho más activo en las mujeres. En general, la amígdala izquierda está muy vinculada a las emociones y la amígdala derecha no tiene tanto esa correlación. En las mujeres, la amígdala izquierda funciona con mucho más potencia. Y eso hace que en la mujer se desarrolle la empatía emocional. Voy a explicar enseguida, hay estudios con bebés pequeños ya en la sala cuna, donde se verifica que las niñas conectan mucho más con niños y niñitos ya desde edades muy, muy tempranas. Una consulta es si uno no tiene amígdala. No estamos hablando de la amígdala para la vida, estamos hablando de la amígdala en el cerebro. Sí, Es buena la pregunta. gracias Claudia. Sí, estamos hablando de este dispositivo que está acá en el cerebro, ¿verdad? Eso se denomina amígdala y es el cerebro emocional, ¿verdad?, que tenemos los seres humanos. Y aquí empiezan a aparecer nuevas diferencias.
yo en general se acostumbra a hablar de la empatía como si fuera una sola cosa, y la verdad es que hay dos tipos de empatía. Hay una empatía que se le denomina empatía cognitiva. Y la empatía cognitiva tiene que ser capaz con identificar si una persona está enfrentando una situación emocional. Puede estar yo con la Claudia, veo que la Claudia está feliz. Eso es empatía cognitiva. Tomo conciencia que la Claudia está feliz. Y es distinto de la empatía emocional, en que yo puedo llegar a sentir lo que le puede estar pasando a la Claudia. Claudia está feliz, yo me siento feliz. Eso es empatía emocional. Un colega está triste, yo me siento triste y bajo revolución emocional. Mientras que la cognitiva es tomar conciencia que algo le está pasando a alguien. En general, los hombres tendemos a gestionarnos más desde la empatía cognitiva y las mujeres más desde la empatía emocional. También desde el punto de vista de la comunicación, las mujeres tienen un rol en que nos toman una ventaja importante, ya que los centros de la comunicación en mujeres son entre un 20 y ni más ni menos que un 20 y un 30% más grande en las mujeres respecto a los hombres. Y esto queda muy en evidencia, por ejemplo, en las pruebas universitarias, ya que las mujeres por lejos tienen mayor rendimiento en las pruebas de lenguaje, en sus destrezas para leer, aprenden a leer mucho a edad mucho más temprana, tienen mejor comprensión lectora y por lo tanto desarrollan destrezas importantes desde ese punto de vista. Un dato curioso, pude ver un estudio en la UNAP de alumnos que ingresaron el año pasado y para que se hagan una idea, los puntajes en carreras humanistas, entre hombres y mujeres, las diferencias eran de más del 60% en el rendimiento. Enormemente mayor el performance de las damas. Básicamente el cerebro tiene un cuerpo calloso, que es este elemento rojo que cuento aquí, que separa los dos hemisferios. Aquí se empiezan a producir los primeros fenómenos que explican cómo funciona el cerebro femenino. En la mujer, ese cuerpo calloso podríamos decir que genera más transmisión entre los dos hemisferios del cerebro. Las mujeres, su cerebro tiende a funcionar circularmente, radialmente, porque los dos hemisferios conectan muchísimo más que los hombres. Esto lleva a que las mujeres, por ejemplo, puedan hacer varias cosas al mismo tiempo. También integran conocimientos. La mujer es mucho más holística a la hora de razonar que los hombres. También tienen más capacidad de fundamentación y de argumentación, ¿ya? Y también esto hace que la mujer sea mucho más abierta al trabajo con personas diversas. Esta es una de las cosas más fuertes que está en la evidencia científica. Mientras que los hombres somos secuenciales. La carta GAN, ¿verdad? El criterio de cascada, tenemos mucha más tendencia a ir rápido a la búsqueda de soluciones. Y ahí quiero agregar que esa debe ser la causa de que los hombres eligen a otros líderes iguales a ellos. Porque eso es lo que yo siento que pasa. Cuando un hombre contrata a personas que se parecen a ellos. Y eso es lo que limita el acceso a las mujeres a esos espacios. Absolutamente, absolutamente. En general, las mujeres tienen una capacidad intuitiva mucho mayor que los hombres por lo que estoy expresando. Y ese es como un gran elemento. Hoy día la intuición es reconocida como una inteligencia adicional. Y por eso toman una ventaja. Sintetizando, ¿verdad? Hay que decir que el cerebro femenino tiene un mayor desarrollo en las áreas del lenguaje. El cerebro femenino está mejor estructurado desde la lógica de captar emociones, porque también algo que no dije, que está en un slide, tiene mayor cantidad de neuronas espejo, que son los radares emocionales que el cerebro tiene. Tiene mucha más capacidad de memorizar, porque vincula hechos emocionales con una fuerza que los hombres, o con una capacidad que los hombres no tenemos por el desarrollo de la amígdala que expliqué antes. El cerebro emocional es más activo en el hombre, sin embargo, es la mujer mucho más sensitiva a la hora de aquel aspecto. Solo y muy brevemente, para poder ir con Claudia, los estudios que se han realizado en
fundamentalmente la Universidad de Harvard, muestra que las mujeres exitosas en el liderazgo empresarial muestran seis elementos que los hombres debiéramos poner atención en nuestro estilo a la hora de liderar, ¿sí? Uno, el conocerse más a sí mismo. Los hombres tendemos a ser más confiados, más autosuficientes. La mujer tiende a ser más cuidadosa, más atenta, y por eso se mira a sí misma de una manera más cauta, más conservadora. Un concepto más humilde, ¿verdad? Para las mujeres ganar espacio, ya lo ha dicho la Claudia, y probablemente la Claudia aquí nos va a mostrar una serie de elementos del estudio que ella ha desarrollado, tienden a ser mucho más humildes y eso las lleva también a tener una actitud más colaborativa, una disposición al aprendizaje mucho más abierta que los hombres. En general, la mujer tiende a aglutinar más que funcionar por órdenes. El hombre es más sancionador, más castigador, es más de dar órdenes, castigo. Quizás por eso el modelo de mando y control que por 100 años se usó en el mundo empresarial se influyó también, porque está hiperdiseñado por los hombres, no para las mujeres. ¿Ok? Tercer elemento, cuarto elemento, poner a la gente al centro, preocuparnos de la gente, desarrollar a las personas, aceptar la diversidad de las personas con que nos rodeamos, entender las limitaciones y por eso conocer el cómo podemos desarrollarnos hacia adelante. Y cierro con esto, fundamentalmente, y esto es lo que a mí realmente me resulta sorprendente. Se hizo un estudio en varios miles de hombres y mujeres de estudios que realizaron sobre evaluaciones de 360 grados. Una evaluación de 360 grados, una evaluación en que se le pide a que un superior, un subordinado y pares, colegas, evalúen a una persona. Se desarrolló este estudio en varios miles de personas. Son del orden de 9.000 estudios, 9.000 personas. Por eso esto tiene validez estadística. Y es sorprendente verificar que si comparamos hombres y mujeres, en 17 de las 19 competencias que se muestran ahí, las mujeres tienen diferencias respecto a los hombres. No voy a referir solo a las dos primeras. En la toma de iniciativa, la resiliencia. Claramente tienen una puntuación mucho más alta que los hombres. Y eso lleva a que podamos ir entendiendo, y aquí voy terminando, el por qué las mujeres están ganando espacio, quizás no al ritmo que quisiéramos, porque efectivamente en factores socioculturales hay un fenómeno bien absurdo, y es que medimos a las mujeres por patrones de liderazgo que hemos impuesto a los hombres, pero sin verificar si esos patrones de liderazgo realmente son válidos. Entonces ahí hay una paradoja también que hoy en día se está discutiendo mucho. Si realmente esos estándares son válidos o no son válidos, porque no se ha verificado que esos sean los estilos masculinos que realmente conducen a resultados. Y por eso termino con esto, ¿verdad? Tres cosas caracterizan el liderazgo femenino, sobre todo mirando las nuevas generaciones de liderazgo. Son tres elementos claves en el liderazgo femenino y son la adaptabilidad, la capacidad de resolución de problemas en contextos complejos, inciertos. ¿Por qué? Porque son capaces de acumular más información antes de saltar a la solución. Los hombres saltamos a la solución muchísimo más rápido. Y finalmente está la empatía, que lleva a la conexión con grupos de trabajo mucho más efectiva. Eso era lo que yo les quería compartir desde el punto de vista de la neurociencia. Reiteramos que pueden pedirnos la presentación, quienes están con nosotros. Sin problema podemos compartirla para más detalle, porque ahora yo tengo muchas ganas de escuchar a la Claudita para poder ver su mirada, porque ella es la protagonista de esta conversa. Claudia, Gracias. puedes ir adelante. Estamos programando el computador para ir con la presentación de Claudia.
Al final de esta conversación vamos a abrir un momento para atender consultas, dudas, por lo tanto les pido a todas y todos que vayan en el chat poniendo sus consultas, incluso sus reflexiones. La idea es que sea Una conversación. conversación. Exactamente. Claro. Así que les invitamos a poner sus comunicaciones. Voy a ver yo la presentación acá. No se comparte. Vale, no está compartiendo. Vale. Ya. Entonces, vamos a hablar, en realidad yo creo que esto de la humildad lo tengo súper claro. Yo siempre he pensado que no lo sé todo y porque no lo sé todo, leo mucho para ir buscando más información. El tema de las diferencias de hombre y mujer es bastante histórica, por lo tanto, tomé un montón de libros como para ir haciendo un resumen muy interesante de lo que hay, ¿ya? Entonces, vamos a romper moldes. Dice, sin perder la esencia. Para mí la esencia es fundamental, porque yo no creo que haya que calzar en un estereotipo. Tampoco hay que calzar en el estereotipo femenino, cuidadora, amorosa. No todas las mujeres tienen por qué ser amorosa o cuidadora. Y ese es como el mensaje que quiero dejar. Toda la historia de las mujeres ha sido escrita y ha sido hecha por los hombres. Este es uno de los libros importantes de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Eh, Han habido muchas mujeres a lo largo de la historia tratando de, así como de rasguñar un poco de libertad y un poco de igualdad. Entonces, no es como, yo no creo que el feminismo parta en algún punto. Ahora, para aclarar, el feminismo original busca entender por qué somos diferentes y busca la explicación de eso y que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades. Ahora, hay muchos otros tipos de feminismo que ya se van hacia otro sentido. Yo respeto todas las miradas porque a la larga uno no sabe cuál es la experiencia que ha tenido cada cual para llegar a esas decisiones. Claro. Eh, Tenemos acá, hay conceptos que creen que inicialmente las culturas eran matrilineales. Es decir, se cuidaban a los hijos, yo cuidaba a todos mis hijos, y las sociedades cuidaban a los hijos de las mujeres porque eran hijos de la mujer y todos saben quién es su hijo. Pero pareciera que eso, cuando se vino el asentamiento de las ciudades, a los hombres no le pareció tan bien porque no sabían si era su hijo o no era su hijo, entonces empezó otra filiación patrilineal, ¿ya? Y en esa filiación es donde como que no sé si se decide, si se acordó o qué es lo que pasó, como que era peligroso que yo criara al hijo del vecino, entonces la mujer tendió a encerrarla, a encerrarse para restringir la vinculación con las otras personas o los otros hombres. Entonces, pareciera que hay una gran incidencia entre lo matrilineal a lo patrilineal. Entonces, culturalmente, se fue construyendo en algunas culturas, no todas, vamos a ver después que quedan algunas que no fueron así, en que se apoyaron por teorías extrañas. Por ejemplo, el tamaño del cerebro. Como en el 1800 salió de que el cerebro de la mujer tiene 140 gramos menos que de los hombres. Entonces, eso explicaba, incluso algunas partes, explicaba de que no era un ser humano, era como una raza inferior o no se había desarrollado, o como que los hombres están evolucionados y las mujeres no. Entonces, una cuestión salvaje, pero resulta que no se sacaba la relación entre el cerebro y la contextura, que contextura femenina es mucho más pequeña en muchas mujeres. Entonces, si se hiciera la relación no era eso, pero ese tamaño, esos 140 gramos, dieron, pero para escribir libros. Las culturales, hay decretos y hay leyes, que también nos vamos a ver adelante, algunos los más destacados, pero hay decretos y leyes que fueron modificando que las mujeres no estuvieran ejerciendo cargos en la sociedad. Por ejemplo, las mujeres sí eran artesanas, o las mujeres sí hacían medicina, pero se decretó de que las mujeres ya no podían hacer eso, entonces tenían que quedarse en sus casas. Las religiosas son complejas porque no es una religión, son distintas, la católica, el budismo, el hinduismo, la musulmana. Hay varias religiones que fueron escritas por hombres. Yo ahí separo mucho lo que es los principios, Dios, para mí es súper importante Dios, y aclaro, pero las religiones fueron escritas por hombres. Entonces ahí hay un sesgo que fue de la época o un sesgo de quienes lo hicieron.
y se alteró la historia. Por ejemplo, yo cuando era chica salía por todos lados que los hombres prehistóricos arrastraban del pelo a las mujeres y así era como las llevaban a la cueva. Y eso era pero una cuestión que está en todas partes. Y resulta que no hay ninguna forma de comprobar que eso fue. O sea, a alguien se le ocurrió esa idea y lo ideó y puso que las mujeres eran llevadas del pelo. Entonces hay una alteración por las personas que contaron la historia y limitaciones de vínculos, dejándola solamente como a la maternidad, a la reproducción y al cuidado. De hecho, era tan importante la reproducción, porque parece que era el único fin que tenía, que había días de la madre en Grecia, que es una de las culturas bastante machistas, y es doloroso así como leer un poco de eso, y en la romana ya habían días de la madre. Después, en Inglaterra también había domingo de celebración, y en Francia había un día de las madres del 1906 en algunas ciudades, en 1920, a las madres que tenían muchos hijos, con hijos numerosos. Y después, en 1926, en Francia también, se empezó a festejar a todas las madres porque tuvieron un problema de baja natalidad. Entonces, para promover el aumento de la natalidad, o sea, una cosa política, se empezó a hacer el Día de la Madre para aumentarla. Ahora, en el mismo libro este que comentábamos al principio, El segundo sexo, eh, lo tomo aquí porque culturalmente se habla mucho de lo femenino y de lo masculino. Ahora, igual Patricio nos hace una gran descripción de todo lo que hay, pero es como que hay un sesgo en que la mujer debería ser sumisa, hay un sesgo en que la mujer es súper cuidadosa, que es tolerante. Bueno, la empatía, hay cosas que sí son fundamentales, pero hay otras cosas de la valentía, de la rudeza, que yo insisto que son cosas armadas desde la infancia y todo como lo que nos atacan los medios, porque por más que uno trate en la familia de criar de una forma, están todos los medios de comunicación incidiendo a otra. Por ejemplo, aquí está un poquito esto del imaginario que te contaba, que en todas partes aparecía que las mujeres estaban solamente cuidando y que los hombres eran guerreros y que en la prehistoria, el Pleistoceno, era guerrero, o sea, había guerras, se tomaban rapto y todo lo demás. Luego se descubrió de que no, de que eran muy pacíficos y después mucho más adelante empezaron las guerras, cuando empezó más o menos el sedentarismo, pero hubo una época en la prehistoria en que las armas que habían, que se encontraron y que decían que eran de los hombres, que eran guerra, en realidad eran para la alimentación, para cazar a los animales, para prepararlos, para utilizar las pieles. Y es más, durante este Pleistoceno, el 30 y el 50% de estos cazadores pudieron ser mujeres. Entonces, como que toda la historia que se contó en la antropología de 1800, que los hombres eran los que pintaban las cuevas, que los hombres eran los que cazaban, que los hombres eran los que tenían los puestos más altos. Y eso fue un constructo de la época de las personas que hicieron esos libros. Entonces, ahí hay una cosa compleja. Ahora, este hallazgo de la guerrera vikinga, Birka, fue famoso porque se encontró una cosa pero maravillosa. Se encontró un entierro con 2 caballos, con un montón de flechas, con armas, con todo. Y desde el 1889 se creyó que era un hombre. Y esta era como la demostración, miren, los hombres eran los guerreros. Pero en 2017 aparecieron otros exámenes. El examen de ADN que se le hizo a estos huesos decretó que era mujer. Por lo tanto, Birka, el famoso símbolo del hombre violento y guerrero, Birka era una mujer vikinga, una guerrera profesional de alto rango. Entonces, a eso voy. Podemos haber mujeres, pueden haber mujeres que pueden ser estrategas, pueden ser guerreras, pueden ser defensoras. No es necesario calzar en este estereotipo. Ahora, la educación. La educación está a Aspasia de Mileto, Hipatia, porque me parece que ahí anda mejor. Bueno, fue matemática, astrónoma, dirigió una escuela platónica, tuvo grandes alcances en literatura y ciencia y fue asesinada en el año 415 por monjes cristianos que la desmembraron y la quemaron porque no estaba correcto que las mujeres estuvieran en puestos de liderazgo. Entonces ahí vemos que hay un problema profundo, cultural, en esos años, en el año del 400, 300, hay culturas que no permitían que la mujer sí
tuviera un rol social o un rol cultural. Entonces tenemos varias. Por ejemplo, Grecia es complejo porque es como bien machista. En Egipto no es así. En Egipto, ahí también se ve. En Egipto es un hombre. Aquí casi toda la culpa que tenemos en la región occidental es la culpa de Eva. Eva fue la que trajo el mal y la que pagamos todos los pecadores. Pero en Egipto no era así, era Set. Entonces, la que salvó ahí en la situación era una mujer y era Isis. Entonces tenemos el otro lado y de hecho sabemos y tenemos muy claro que en Egipto había faraones, hombres y mujeres, y tenían el poder y el acceso a la cultura y a los estudios. Los celtas también, o sea, hay entierros que de 17 personas, 2 eran mujeres y entierros de la más alta élite. Entonces los celtas también tenían una composición en que las mujeres podían estar en política, podían estar en decisiones, podían estar en la guerra y no estaban restringidas al espacio privado. Y en Roma habían dioses y diosas, y de hecho las vestales eran como fundamentales para el prestigio de los hombres. Pero tenemos, yo creo que lamentablemente aquí hubo un problema de quién fue finalmente quien nos conquistó o quién empezó con esta cultura avanzando. Esperen que aquí se me... Ya, que hay algo en la pantalla. Bueno, aquí en el 1800, pese a todos estos otros problemas que habían en el 1800, Jon Stewart habla muy claramente en 1800, o sea, es como un adelantado. Igual siempre no había adelantado, o sea, tenemos escritos desde Grecia o desde Roma de hombres que también defendían a las mujeres. Entonces, Jon cuestiona la desigualdad legal, ponía en tela de juicio la idea de la misma de que la naturaleza femenina era que no podía estudiar. Muchos decían que esos 140 gramos hacen que uno no esté interesado en estudiar o en avanzar. Y lo que actualmente llamamos naturaleza, hoy están todas las pantallas ahí como tapadas, no sé cómo capturado, es algo eminentemente artificial. O sea, lo que llamamos naturalmente femenino es algo altamente artificial y es una represión forzada. Ahí está. Forzada en un sentido, en una estimulación antinatural en otros. Y eso es lo que, para tomar lo que tú me comentabas. Cuando mi hija era chica, alguien llegó con un regalo que eran artículos de aseo, así como con el plumero, el escobillón, el no sé qué. Mi guagua tenía 2 años y dije, no, qué atroz, y yo lo guardé y quedó en una bodega y nunca más lo vio. O sea, artificialmente creamos a las mujeres que sean buenas cuidadoras de qué, de casa o las muñecas o lo que sea, y a los hombres les regalamos el traje de Superman. Entonces, ahí hay una cosa que es una represión forzada que estamos generando y reproduciendo una y otra vez. Eh, no, ahí sí. Eh, tenemos otros que son terribles, por ejemplo, Sigmund Freud, que decía que la mujer es muy diferente del hombre, que es incomprensible, enigmática, singular y por todo ello enemiga. O sea, tenemos, no sé, que son referentes en psiquiatría, pero resulta que hay una cantidad de restricciones mentales contra la mujer increíble y que eso se esparce y se sigue manteniendo. Entonces, habían paradigmas hasta que decían que la mujer era impura y que por eso tampoco podía tener altos cargos en la iglesia. Aquí están los 140 gramos que salieron en unos diccionarios y explicaban incluso que la mujer no había sido un ser evolucionado. Es una cosa espantosa. Ahora, Gustave Le Bon también sigue con lo mismo, que somos inconsistentes, inconstantes, ausencia de pensamiento y la incapacidad de la razón. Si la mujer moderna, yo quiero leer esta frase porque es la misma frase que yo escuché hace 2 semanas o 3 semanas. Hay grupos de personas que creen que la mujer si se va de la casa se pierde la sociedad más o menos. Él, en 1800, 1900, decía, si la mujer moderna recibe la misma instrucción y obtiene los mismos derechos que los hombres, acabarán convirtiendo a los europeos en un nómadas sin hogar ni familia. Entonces, es terrible porque yo he escuchado, o sea, hace pocos días decían, no, pero es que si no está la mujer, ¿quién le va a enseñar a los niños los valores? O sea, tienen mamá y papá. Yo creo que aquí hay un tema que sigue estando pegado en la cultura, en el ADN ya, de una creencia de que la mujer es la única que puede enseñar valores.
o ser el eje de la familia. Entonces, hay diferentes pensamientos de la época. Jacques Rousseau, terrible también, las frases. La mujer tiene que ser educada para agradar a los hombres, para serles útiles, para hacerse amar, para honrar a los hombres, para educar a los niños y para cuidar a los mayores y para aconsejarlos. O sea, una cosa totalmente complementaria. Y es complejo esto porque es algo que viene y que va. O sea, por más que avanzamos un poco, yo siento que retrocedemos y eso es doloroso. Y este es como un ejemplo nomás de tanto. En el 1877 está el decreto Monátegui. Entonces las mujeres pueden entrar a la universidad. ¿Bien? Eso es un avance. ¡Wow! Estamos súper bien. Podemos ir a la universidad. Y en 1920, el presidente dice, está obligatoria la enseñanza de las ramas que preparen a la mujer para la vida del hogar, para contabilidad, para el espacio doméstico, para el arte de la cocina, la confección de ropa blanca, los vestidos, la higiene, la puericultura, el cuidado del enfermo herido, música, dibujo y pintura. Eso fue el 2 de septiembre de 1920. Por lo tanto, avanzamos por un lado y después retrocedemos. Entonces, es complejo. Ahí. Por ejemplo, yo estuve en el liceo A número 1, Javiera Carrera, que es o fue uno de los mejores colegios públicos para poder llegar a la universidad. Yo empecé, no me acuerdo qué año, yo salí como en el 89 de ahí, pero yo sí, tú, no alcancé a tener derivadas. Eso fue complejo para mí porque el primer año de universidad, los del Instituto Nacional, todos sabían derivadas, pero en el liceo 1 no nos alcanzaron a enseñar derivadas, pero sí nos dieron clases de tejido, de cocina y de costura. Por lo tanto, el decreto de 1920 se siguió usando y yo no estoy segura que haya terminado. O sea, si a todos los hombres del Instituto Nacional enseñaron tejido, cocina y costura, No, yo estoy ahí, no me no te enseñaron. enseñaron. Bueno, a mí me enseñaron. Entonces, horas que podría haber dedicado a otras habilidades, habilidades financieras, habilidades matemáticas o lo que sea, era para que fuéramos buenas dueñas de casa. Es más, paseando por Vitacura, como ahora en el Instagram te llegan como redes, eh, hace como 5 años me llegó por el Instagram cursos para ordenar la despensa, que eran clases que se daban para gente de Vitacura, para que tuvieran una despensa ordenada, y después me llegó o clases, eran de muy alto nivel, para organizar eventos. Entonces, ¿en qué minuto dejamos de crear mujeres para eso? Ya. Y aquí hay unos hitos importantes que van como restringiendo a la mujer. Teníamos el código de Hammurabi que era salvaje, pero siendo salvaje todo, en el 1750 a.C., la mujer tenía autonomía, tenía derechos y podía incluso divorciarse. Después tenemos en Grecia y Roma que retroceden los derechos y se potencia en el espacio privado y se va limitando el espacio público. Entonces después como que las mujeres no pueden ser senadoras, que las mujeres no pueden llegar a la política. Después el concilio de Nicea, deben haber varias versiones, pero la versión que yo leí es compleja y en el 325 pierden la representación en la iglesia. Pareciera que la mujer sí podía participar activamente de roles importantes en la iglesia, pero en el concilio de Nicea se prohíbe. Y eso es tajante, porque lamentablemente lo que pasó en la iglesia después se tomó como ejemplo para hacer las leyes en los países. Entonces, es una situación compleja que es lo que nos tocó vivir, pero de ahí pueden venir algunas muchas diferencias. En el siglo XV, en Francia, se prohíbe ejercer la medicina popular y la artesanía de las mujeres. Quiere decir que las mujeres sí podían tener negocio o sí podían tener más avances, pero se restringieron en el siglo XV. En el siglo XVII se modifica el lenguaje en Francia, potenciando lo masculino sobre lo femenino. Es decir, que en la Edad Media, en Francia, el lenguaje era neutro. Y esa cosa para mí es fundamental, porque ahora hay tanta hombre y mujer enojadísimo con el lenguaje inclusivo, que no pueden cambiar el lenguaje. Y yo me pregunto, ¿y en el siglo XVII habrán aparecido también personas que decían, oye, el lenguaje que sigue siendo neutro? Y bueno, el Código Napoleónico de 1804 es súper complejo, o sea, ojalá lo puedan leer, el artículo 213. Yo no se lo voy a mostrar porque realmente es como devastador, pero la mujer es como propiedad de, y la mujer la cuida el hombre,
la cuida el papá, después la cuida el esposo, después la cuidan los hijos, porque parece que es como negligencia total. Entonces, tenemos después el mundo público, que es lo que conversamos un poco, y yo creo que aquí me quedo con la última frase. Recién en 1957, Pío XII declara a hombres y mujeres que son iguales en derecho y dignidad, en 1957. Y ese derecho, igualdad de derecho y dignidad, no se refleja tampoco en los puestos de alto rango que puedan existir en la iglesia. O sea, es la declaración, pero de ahí a la ejecución no la hemos visto. Y tenemos esta vigencia que sigue estando en los medios musicales, en el cine, en la televisión, en la legislación, en la autonomía económica. ¿Cuántas mujeres son propiedades, dueñas de una propiedad? ¿Cuántas mujeres llegan al acceso de patrimonio? Las religiones en todas partes, o sea, no es una sola religión, son muchas religiones que no tampoco llegan a esta equidad de relevancia. La enseñanza sigue siendo diferente. Yo creo que hay mucho liderazgo femenino que se opaca con la enseñanza que se tiene. Los ingresos, la conciliación familiar y la expectativa. Sí, Perdón. sí. Ahora, este informe a mí me encanta, que es el Mujer, Derecho, Empresa y Empresa del Banco Mundial del 2024. Chile lleva como 4 años sacando los mismos 80 puntos. No baja de los 80 puntos. Ahora es más, agregaron otros factores, que es como el cuidado de los hijos. Eso yo lo desarrollé un poquito más en una columna que va a salir ahora en el diario inmobiliario. Agregaron el cuidado de los hijos y la seguridad y bajó el puntaje. O sea, de los 80 puntos que teníamos en promedio por 4 años, bajó a 75,5 y es más, cuando consideramos todos los factores, la visión de la opinión de los expertos y todo lo demás, llega como a menos de 70 puntos. Es más, si comparamos solamente Mujer, Derecho, Empresa, busquen ese link, por favor. Mujer, Derecho, Empresa del Banco Mundial de 2024, de los 80 puntos del 1.0, porque hicieron este estudio 1.0 con los mismos factores que han tenido por año y le agregaron estos otros factores en que ahí baja más. Nosotros tenemos 80 puntos en ese que no ha cambiado ninguna ley, ninguna actitud para que nosotros podamos estar mejor. Nos gana Bolivia y nos gana Perú, o sea, ellos tienen mejores puntajes que nosotros. Nos gana Zimbabue, que también tiene mejor puntaje que nosotros. Entonces, los países que tienen mayor puntaje en el 100 son Canadá, evidentemente, y los países nórdicos de Europa. Entonces nos falta mucho, o sea, cuando decimos, no, si está todo hecho, ya llegamos, es pura idea de la mujer, no, vean ese estudio, o sea, yo al final dejo un slide con algunos puntos, pero ese estudio hay que buscarlo. Ahora, ¿cómo hemos mantenido esto en la cultura? Uf, la cultura se ha mantenido increíble. Por ejemplo, yo en mi época veía los Picapiedra, que era el mismo estereotipo físico de la mujer en la casa, hombres trabajando y con las mismas estructuras que se mantienen. Y ellos imaginaron los supersónicos, y en eso que imaginaron los supersónicos, imaginaron videollamada, imaginaron robot, imaginaron teletrabajo, telemedicina, otra forma de transportar. Sin embargo, lo único que no cambiaron fue el rol de la mujer en la casa, cuidando a los hijos y a las familias. Ahora tenemos, a mí me duele este tema del reggaetón, o sea, yo creo que es lamentable porque es muy masivo, es muy Sí. masivo, o sea, estamos por un lado algunos pocos hombres y mujeres trabajando por la equidad y viene toda esta música que toma lo más rancio del machismo, revestido con un ritmo pegajoso, y lo único que hace es internalizar en la cultura de muchos niños, sobre todo en una masa que no pareciera no busca alternativa, unas letras en que la mujer nuevamente es cosificada, es despreciable, es subvalorada, y no solamente el reggaetón, también está esta música urbana. Y yo le agregaría aquí los reality. Y las películas ganadoras de premios Oscar. Uf, hay hasta unos indicadores que se pueden hacer. Las películas ganadoras de los premios Oscar entre 1927 y 2024, solo el 3,1% de los ganadores de esa categoría fueron mujeres. ¿Ya? En la categoría mejor director. O sea, de directora, poco. Los protagonistas son siempre mayoritariamente hombres. Y los personajes femeninos, menos del 33%. Los líderes femeninos, líderes, o sea, como el que lleva la batuta, esta película está orientada a que una mujer es la líder,
llega apenas al 13%. Entonces acá les dejo este test, que es un test que ustedes lo pueden hacer con la serie que están viendo, con la película que están viendo, que se pregunta, ¿hay más de dos mujeres en esa película? Ese es un punto. Después, esas mujeres conversan entre ellas, ese es otro punto. Y esas mujeres conversan de algo que no sea de hombres en esa película, ese es el tercer punto. Vean si cumple con esos 3 puntos. Y vean cuánto cumple con esos 3 puntos. Entonces, es complejo. Háganlo. Porque a la larga estamos manteniendo las mismas estructuras a pesar de todos los avances, se siguen manteniendo. Ahora, los rituales retrógrados, persistentes en el país, yo lo encuentro atroz. O sea, yo respeto a los que ven el Festival de Viña, es una cosa de ellos, pero hay un 54% que los ve. Y ese ritual y ese festival sigue siendo igual de machista que hace 40 años, y yo no veo a nadie que esté haciendo nada por eso. O sea, el evento del piscinazo, el evento de la reina, el evento de la gala, es una cuestión de mantener los mismos formatos que se mantenían o que eran válidos hace 40 años. Y eso estamos entregando y la gente lo está consumiendo en un 54%. Ahora, ese 54% por lo menos le puso una nota 4, por lo tanto lo encuentran malo. Pero ¿dónde está así como reestructurar y modernizar y hacer algo productivo? O sea, realmente estamos hace 40 años pegados en eso. Los reality, para mí, es como complejo, es una vergüenza. Las series turcas, que también reproducen muchos estereotipos machistas y lo están haciendo un canal, otro canal y otro canal, y eso es lo que está llegando a la gran cantidad de chilenos. Y los argumentos de las series chilenas, que si ustedes los ven, son como algunos tienen alguna escapada y que tienen, bueno, no sé, pues una mujer mecánica, pero ¿cuáles siguen siendo los mismos formatos típicos? Yo diría que anda por ahí, y la música que ya la tocamos en la otra slide, que es vergonzosa. Este es el mapa de la brecha de género, que como ustedes ven, los países nórdicos son los que tienen el color azul, que son los que están más avanzados en la neutralidad. Pero tenemos muchos países que están mal, y de hecho tenemos el caso de Afganistán con el retroceso que tuvo después de esta toma. O sea, las mujeres ni siquiera pueden salir a la calle y no tienen acceso a los estudios. Entonces es complejo porque no es una cosa estable, no es como que algo mejoró y siempre va a estar bien. Hay cosas que son complejas y que se retroceden. Lo mismo la aceptación de la diversidad o el valor por la diversidad. Ahora, aquí unos parte de slides de varios, son varios libros los que leía, este de Disparidad bajo la lupa, y que claro, la mujer dedica mucho tiempo a un trabajo no remunerado, por lo tanto está cansada y agotada. ¿Y cuánto puede trabajar? Ese poco, porque no se comparten bien los espacios en la casa, no se comparten bien los roles en la familia, y al final termina siendo, bueno, la mujer el horario flexible, lo que puede trabajar, y los hombres sí tienen un espacio mayor y mucha más energía para desarrollar la carrera. Ahora, cuando me dicen, no, si lo hicimos todo bien y está todo perfecto, veamos la distribución de la pobreza de los hogares monoparentales. Los hogares monoparentales que están bajo la línea de la pobreza, los jefes de hogar son 12.000. Cuando es una mujer, la jefa de hogar son 180.000. Entonces, la pobreza sí tiene que haber mujer y sí hay cosas que hacer. Entonces, cuando dicen, no, está todo perfecto, no, no está todo perfecto. Tenemos que hacer cosas. Este de acá es parte de ese reporte del que les mostré antes, del mapa de mujeres, derechos y propiedad, y ahí también se ve el avance de las desigualdades. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que yo siento? Yo siento que tenemos que modificar la configuración cultural que está heredada, y ese cambio hay que generarlo, pero hay que generarlo profundo, o sea, desde la educación, desde la familia, desde las leyes, tal vez, para poder avanzar en esto. Y el replanteo tiene que ser un bien para todos, y esto no es un castigo a los hombres, no es un desquite con nadie, esta es una situación que pasó, para bien o para mal ya está. Los roles de la familia tenemos que dejar de repetirlo. La nivelación de oportunidades es un trabajo que tiene que hacerse, y si tiene que hacerse con leyes, va a tener que hacerse con leyes, porque es como el dejar de fumar. Antes fumaban en todos lados y uno que no era no fumador sufría en el restaurante. Hay cosas que tienen que hacer con leyes. La posibilidad económica, a una mujer va a un banco con los mismos antecedentes, vamos los 2 puntos, al mismo banco con los mismos antecedentes me dan más tasas de interés y me prestan menos plata. Y eso no es ilegal en Chile. Entonces, cuando vamos a hacer algo para que eso realmente cambie?
Y valorar la diversidad, que es fundamental. Y no es solo el género, es la etaria, la cultural, la social y las neurodivergencias. Y ahí las neurodivergencias yo siempre las instalo porque yo soy como media TDAH. Entonces, ha costado mucho, es que cuesta enganchar con situaciones que tú no entiendes y no entiendes por qué. Por ejemplo, hay restricciones, hay reglas o hay control, hay otras cosas que no deberían ser así. Entonces, creo que el futuro de la cultura, el futuro de la sociedad, tiene que ser en la aceptación y en la valoración de la diversidad. Entonces, liderar desde la autenticidad. Esta cosa de calzarlo en un estereotipo no funciona. Yo creo que tenemos que ser auténticos, tenemos que conocernos, hacer ese trabajo de autoanálisis, saber para qué soy bueno, no querer hacerlo todo porque es imposible, y en lo que yo soy bueno diferenciarse y colaborar con el resto. Los tiempos son convulsos y son cambiantes. Hemos visto pandemia, estamos como al borde de guerra, la economía no se ve bien en mucho rato. Entonces, ¿para qué seguimos repitiendo modelos obsoletos? Eso no tiene que ser, es como lo que tú decías, el modelo de liderazgo antiguo no es el válido. A lo mejor hay otros modelos que hay que asimilar. No debiera haber un liderazgo femenino o masculino, tiene que haber un buen liderazgo. Y este liderazgo es entendiendo que todos los hombres y todas las mujeres pueden tener, hay hombres sumamente empáticos, hay hombres sumamente cariñosos, y eso hay que validarlo. Entonces, dejar de restringir esa clasificación de que algo es bueno o es malo. No es más bueno una cosa que la otra. Lo que sí hay que cambiar los estilos de liderazgo. Y que la historia debería ser usada para comprender las dificultades. Es súper necesario saber por qué pasó, para ser conscientes, para sanar y para no repetirla. Yo encuentro súper malo ese revanchismo, que es como, uy, no sé, yo he escuchado de repente incluso que dicen, ah, no, es que todos estos altos cargos deberían ser puras mujeres. Yo creo que ahí nos vamos, pero lejos. Mm. Entonces, yo creo que no podemos pasar de un lado al otro. Yo creo que tenemos que hacer un reseteo cultural y empezar a evolucionar en eso, pero evolucionar en todos lados. No sacamos nada con evolucionar en la empresa si los medios de comunicación siguen bombardeando otros sistemas. Y yo creo que el dolor de la dificultad que hemos visto en construcción es súper complejo y a veces uno ha tenido suerte y la vida no ha sido tan cruel con uno, pero uno no puede decir, ah, porque a mí no me ha pasado a ninguna. No, seamos conscientes de la dificultad, no solo de la propia, de la dificultad de todas las personas que están pasando por esto y empatizar, pero empatizar, como tú dices, de verdad, empatizar, no es que yo sé que esta persona la pasa mal, sentir el dolor del otro y ser reflexivo en la vulneración, accionar para ser un agente de cambio y un agente de cambio comprometido y enseñar en la escuela a ser agentes de cambio y enseñar en la escuela el compromiso social, el compromiso ambiental, pero un compromiso de verdad, o enseñar que la corrupción es mala de verdad. Entonces hay un tema valórico que hay que retomarlo y permitir, por supuesto, el valor de las diferencias. Eso yo creo que es como el resumen. Absoluto. No soy lo que me sucedió, soy lo que elijo ser. Esa frase me quedó de regalo. Yo creo que es algo que todos tenemos que tomar. O sea, a la vida, a todos Sí. nos pisotea de repente y capaz que nos vuelva a pisotear en diarios más. Pero uno es la que tiene que decidir cuál es la actitud y qué es la elección del camino. Ahí les dejo mi mail y en la última slide había puesto los links, pero no sé si están. Pero les voy a dejar los links de todos los libros, que es increíble el material que hay. Yo siempre he sentido que uno no es suficientemente sabia, pero hay mucho libro que se puede buscar. Ujú. Gracias, Claudio, un millón. Yo te quería hacer una pregunta. Súper interesante tu recopilación. Hay mucho ahí para reflexionar. Pero a ti, en lo personal, tú tienes un cargo, desde mi opinión, importante en una organización súper machista. Eh, ¿Cómo has sentido tú el ambiente ejerciendo el cargo? ¿Percibes en las nuevas generaciones una apertura mucho mayor a que los lidere una ¿Una mujer? mujer? Sí, yo creo que hay una diferencia sustantiva. O sea, sobre cierta edad es como doloroso. Uno le ve el dolor, así como, es que no debería ser, es que quién es ella, y como que es complejo, o sea, le duele mucho. Pero hay algunos más avanzados que, a pesar de tener la misma edad, te apoyan y siguen lo demás. Pero yo creo que existe ese dolor que no se ha modernizado.
Pero las generaciones jóvenes sí, o sea, un apoyo muy bueno y yo creo que podemos seguir haciendo cosas, pero construcción es complejo, o sea, es complejo. Al final uno como que hace una coraza y como dice, ya, bueno, estas van a ser mis metas y sigo adelante, pero yo creo que necesitamos un cambio, pero gigantesco, pero sí, ha sido doloroso el tema de la presidencia, no ha sido fácil. ¿Le pueden poner mute a tu pantalla? Vale. Lo que pasa es que la producción del... Buenísimo. La producción del webinar, también queremos comentarles lo que se vive detrás. Y hay algunas reflexiones que quiero compartirles. Y dice, cabe recordar que durante años el ingreso de las mujeres a las faenas mineras estuvo prohibido. Tanto por... Exactamente. Y agradecemos a Cristian porque hace esta reflexión y también menciona la ley 18.620 que impedía a las mujeres desarrollar labores mineras subterráneas y fue abolida en 1966, desafiando creencias en torno a que su presencia podría traer mala suerte a la actividad o hacer enojar a la mina. Tuvo varios likes en comentario y quería hacérselos porque todo eso fue inspirado al montón de comentarios que vienen después, que es tremenda recopilación. Claudia, agradecer. Otra persona que se llama María Carolina nos comenta, horror, yo en el colegio de monjas hacía camisetitas para recién nacidos. ¿Sí? Dice, magníficas presentaciones a los dos, 100% de acuerdo. Y yo también tenía una pregunta que quería compartirles, ¿no? Hablamos de que yo no soy lo que me pasó, sino lo que elijo ser. Y bien personal, Claudia, y quiero que también me la responda Patricio desde el lado masculino. ¿Hay algún desafío en el fondo donde ustedes han decidido y elegido ser lo que hoy día son? Enciendan su micrófono, por favor, y contesten la pregunta. Ya, efectivamente, o sea, hay una serie de cosas que uno va tomando decisiones. Hay decisiones que te pasan a nivel familiar, decisiones después de matrimonio fallido, hay decisiones que después tomas también en dificultad en el trabajo y eliges otro camino. Entonces, sí, o sea, yo he tomado la elección millones de veces. Ahora, cada vez que me ha pasado una cosa que, hasta el año pasado me pasó una cosa compleja, uno elige, uno tiene que elegir, o sea, o me debilito, me deprimo y me dejo afectar, o sigo el camino que quería seguir, o cambio el camino a otro rumbo. Yo creo que definitivamente las personas es súper personal. Yo creo que uno nace aquí para hacer una evolución de alma. Y esta evolución de alma en este cuerpo que nos toca vivir, en la situación sociocultural que nos toca vivir, pero es el alma el que tiene que evolucionar. Entonces yo creo que todos los dolores que uno va pasando es para ver cómo lo tomas y cómo evolucionas tú en ese camino. Entonces, efectivamente, han pasado miles de cosas y esas miles de cosas hacen que uno vaya tomando ciertos rumbos. Sí. Sí, en mi caso personal también, efectivamente. Yo tengo que reconocer y me acuso yo mismo que cuando inicié mi carrera ejecutiva, ya 30 años atrás, yo prefería trabajar con hombres en un comienzo. Y me fui dando cuenta que no era más que un prejuicio mío, porque al final del día creaba muchos mejores equipos con mujeres. Mm. Hoy en día, en Grant Thornton, todo mi equipo son mujeres y completo. Y funcionan espectacular estas chiquillas. Entonces, pero eso tiene que ver, y por eso tomé los lentes, con que efectivamente, lo creo que algo que uno tiene que aprender en la vida Sí. es que le inculcan una cantidad de creencias que quedan registradas en tu cerebro en ese entre el día 1 y los 7 años, en que los lentes con que voy por la vida no son míos, No, me los programaron me lo otros. pusieron. Y sí, yo hace aproximadamente 15 años atrás me di cuenta que efectivamente era hijo de papás separados, que no tuve una buena experiencia familiar de niño chico y que todas esas cosas me estaban marcando y no me hacían bien. Y en ese minuto tomé la decisión efectivamente de cambiarme los lentes y empezar a ver la vida con unos lentes distintos. Y efectivamente eso uno lo lleva a poder quizás encontrar una mejor versión de uno. Y eso Sí, quizás, claro, más es bien. lo que le da más satisfacción. Sí. Sí. Siguiente pregunta.
Bueno, yo te quería preguntar también, desde el punto de vista, yo te he visto bastante en varias ceremonias con Orrego, ¿ya? Te he visto en varias ceremonias, esta mujer es muy demandada en la Embajada de Canadá, Sí, etcétera. ¿Tú crees que la política está dando el ancho para generar un un cambio? cambio. Mira, me han invitado harto del gobierno de Santiago y yo he ido a varios comités, al Comité de Género, Desarrollo Social, y ahora estoy parte del Consejo Consultivo de C Santiago, que es para Ya. Smart City. Pero hoy día, por ejemplo, siento que a uno le escuchan, siento que hacen grupos diversos y eso yo creo que es un buen ejemplo para la política, que debería ser transversal, escuchar a la gente común y corriente, escuchar a los profesionales porque tenemos ideas. En el Smart City del año pasado, yo hablé del envejecimiento poblacional y de que necesitábamos ahora empezar a ver cómo vamos a ver eso, porque una población envejecida puede ser depresión, puede ser problemas económicos, puede ser un montón de cosas que hay que resolverlas. Y en esa época en el Smart City propuse cambiar los colegios de comunas menos acomodadas Mm. a que fueran una parte como con sede social. Después de eso, a los meses, fui a una presentación de la Cámara y estuvo un expositor de la ciudad de 880, que me encantó porque era como lo mismo que yo estaba hablando, pero mucho más elaborado. Y en el desarrollo social hablé de la ciudad de 880. Hoy día el gobernador lo habló dentro de su discurso. Tenemos que prepararnos para el envejecimiento y de la ciudad de 880. Entonces yo siento que sí se queda. Yo siento que lo que uno conversa va quedando. Y si queda, alguien va a hacer algo. Porque no sacamos nada con esperar 20 años más, que seamos un 30% de población de tercera edad y que no tengamos o las condiciones de infraestructura adecuadas para trabajar dignamente, la iluminación de los ascensores, la señalética, porque vamos a tener que aumentar la edad de jubilación, Sí. pero trabajar dignamente, y eso hay que enseñarlo culturalmente, hay que enseñar a los jóvenes a trabajar con viejos y que sean valorados, porque si no lo hacemos ahora, ni te explico qué va a pasar en 30 años. Entonces, no sé si la política está dando el ancho, pero creo que sí hay buenas acciones cuando se escucha a la ciudadanía. Yo creo que ahí hay un tema importante que vi la otra vez, el año pasado, que es la inteligencia ciudadana en Singapur, que es una aplicación en que la gente puede opinar, Sí. puede decir que algo lo están haciendo mal, puede decir que lo que se necesita es la población, porque acá lo que yo siento que hay muchos en el Congreso eligen ellos los temas que quieren tratar y cuáles son los temas importantes, pero a lo mejor esos no son los temas importantes para el resto de la población. Ahora, yo creo que si la política está mala, somos nosotros, todos y cada uno, que tenemos que meternos en política, porque si lo están haciendo mal, oye, vayamos otros, que a lo mejor tenemos otra forma de hacer las cosas. Y yo no tengo futuro, o sea, no ¿Qué tengo, candidata tú ahora? no soy ninguna candidata. Pero ¿sabes qué me conforma? Que me escuchen. ¿Sabes qué? Mi conformidad es esa, repetir, repetir hasta que alguien escuche y alguien haga algo. Sí. Este tema del índice del Banco Mundial sobre mujer, empresa y derecho, llevo 5 años repitiéndolo, porque me da vergüenza que tengamos los mismos 80 puntos Mm. desde hace 4 o 5 años. Entonces, Penoso. es penoso porque hay más redes de mujeres, hay un gobierno con equidad de género, pero seguimos teniendo los mismos 80 puntos. Entonces, ¿es real los cambios que estamos haciendo? Mientras tengamos 80 puntos, no hemos avanzado nada, nada. Mm. Hay mucha gratitud, los saludan desde Panamá Ay, qué también. lindo. Y una última pregunta que les hacen es, ¿cómo lo hacen ustedes en su día a día, dada la educación que hemos tenido y a veces se nos salen actitudes o comentarios que van en contra de esto que hemos conversado? Mm. Yo creo que eso ya es bueno. Estoy estudiando, porque yo siempre estoy estudiando, Sí. ahora estoy estudiando Mira. un magíster en educación superior. ¿Quieres ser profe? Quiero ser profe, no sé, yo soy profe, Sí, no, ya sé. quiero ser buena profe, quiero ser buena profe. Yo creo que el primer paso para aprender algo es darse cuenta, porque cuando uno no se da cuenta que le falta, ni siquiera lo intenta modificar. Entonces, cuando uno ya es consciente de que algo no lo sabe o que lo está haciendo mal, es el primer paso. Entonces, yo lo felicito, porque si se le sale es porque ya se está dando cuenta que se le sale. Entonces, yo creo que aquí
es súper bueno que conversemos, porque hay muchos sesgos que son normalizados y que la gente puede creer que es una buena broma y es pésima broma. Entonces, si fuéramos menos agresivos y lográramos conversar y explicar qué cosas no se deberían decir o qué cosas no se deberían hacer, yo creo que llegamos a una comunicación y a una evolución. Lamentablemente eso, con estas músicas y estos formatos de cine o televisión o cultura, pseudocultura, como que nos ayudan mucho, pero yo creo que cuando uno es consciente de algo ya lo puede modificar. Así que en vez de enojarse o frustrarse, felicitarse. Sí. Mm. Yo creo que yo te lo digo un poco de mi experiencia del coaching. Eh, las organizaciones son redes conversacionales. Mm. Al final del día, construir buena calidad de conversaciones en una organización es lo que lleva al éxito. Y para lograr buenas redes conversacionales, la confianza es crítica. Y en eso, quienes jugamos distintos roles en las organizaciones, así sea de liderazgo formal o informal, hay que cuidar y construir confianza. En la medida que eso se desarrolla, puede los géneros funcionar juntos, pueden, lo que decía alguna vez, que diversidad no es que nos inviten a la fiesta, la inclusión es que nos inviten a bailar. Y ese es el gran tema, que bailemos todos desde la confianza y construyendo poderosas redes conversacionales, porque eso son es la base. las organizaciones, eso es la sociedad. Sí. Eso. Bueno. Claudita, no sé si te quieres despedir, te doy las gracias, ha sido un placer. Quienes no pudieron asistir, vamos a tener este video en nuestro canal YouTube. No sé si tú te quieres despedir. Yo te doy las gracias, cierra tú mejor. Muy agradecido, tremenda investigación, aprendí harto. Entonces yo me voy a desaparecer para que tú te despidas solita. ¿Ya? Bueno, ya. Yo quiero dar infinitas gracias aquí a Fabiana, que estuvo organizándolo todo, a Patricio, que ha sido un gran amigo, y lo que más me gusta es esa apertura de escucharnos. Yo siempre he sentido que la comunicación es fundamental y por eso la inteligencia ciudadana también siento que es fundamental. Creo que sin comunicación no evolucionamos, porque si yo no puedo contarte lo que me pasa, es como difícil que nos conozcamos. Entonces, gracias a Gran Suerto. Ha sido un placer, espero que les haya gustado este resumen de recopilación de varios libros, se los voy a mandar muy recomendados todos y hay otro tanto que tengo que seguir leyendo, pero yo creo que eso, o sea, avancemos todos en esta evolución educativa continua, en entendernos, en ser mejores y cambiar lo que nos ha hecho tanto daño. Gracias. Chao, gracias, un millón. Muy agradecido. Gracias. Chao. Chao.